Eh, y bueno, te presento y es todo tuyo después el micrófono. Dale. Paco Durañona es abogado y máster en Administración de Políticas Públicas. Es el fundador del Movimiento Arraigo y es el mayor impulsor de este movimiento, que seguramente nos va a comentar algo sobre eso. Ha sido intendente de Areco en 2 periodos y actualmente es senador provincial por el Frente para la Victoria del 2019 al 2023. O sea que está en plena función en el Senado. Así que muchas gracias, Paco, por estar esta noche con nosotros, y cuando termine tu exposición te haremos algunas preguntas por el chat y podríamos abrir un poco el diálogo. Así que cuando quieras podés empezar. Dale. ¿Cuál es la idea de tiempo? Y más o menos entre 45 minutos y 1 hora de la presentación. Bien, perfecto. Bueno, te pido, Claudio, para hacerlo más dinámico luego de la exposición, si podés ir vos recolectando Por las supuesto. preguntas, puede ser que algunas se repitan, vos las podés unificar y me las vas pasando vos al final para tampoco extenderlo mucho más de ese tiempo, más las preguntas más importantes, si te parece. Sí, nosotros te vamos a ir pasando las preguntas del chat. Dale, buenísimo. Bueno, los saludo a todas, a todos, y le agradezco nuevamente a Claudio y a todos los que conforman la cátedra y también quienes te acompañan en el instituto, que tuve oportunidad de compartir con vos, y hemos trabajado juntos varios de los temas que mencionaste, y por supuesto que tenemos mucha expectativa en seguir trabajándolos y además poder sumar a los alumnos y alumnas de la cátedra. Me parece una iniciativa extraordinaria. Hemos trabajado durante la gestión al frente del municipio de San Antonio de Areco varios proyectos con participación de cátedras universitarias, entre ellas con la FADU, y la verdad que la experiencia ha sido muy, pero muy interesante, con muy buenos aportes. Hemos realizado concursos de ideas, invitando a colegios de arquitectos y a facultades de arquitectura y urbanismo a que participen en cuestiones muy complejas que seguramente no hubiésemos tenido la posibilidad, la creatividad, ni la dedicación para poder desarrollar ideas innovadoras, integrales y con aportes que seguramente desde lo académico y desde las distintas cátedras de arquitectura y urbanismo fueron realmente interesantísimas, ¿no? Me acuerdo de un caso que impulsó quien estaba al frente del área de planificación en el municipio, que en definitiva fue quien nos acercó a la FADU y que está acá al lado mío, el arquitecto Daniel Massini, con quien llevamos adelante un concurso sobre todo el parque lineal alrededor de las márgenes del río Areco y principalmente el aprovechamiento y la idea de amigar a la comunidad con un río que muchas veces había generado más dolor y desastres que otra cosa, y eso fue generando una distancia entre un factor fundamental de la historia, de la cultura, de la vida y de la existencia de San Antonio de Areco, y también del desarrollo económico vinculado con el turismo. Y la verdad es que los resultados fueron extraordinarios. Y están totalmente presentes en los planes de ordenamiento territorial que fuimos gestando, y todavía hay mucho territorio por caminar en ese sentido. La verdad es que nosotros después
al final de la exposición o a lo largo de la misma iré ejemplificando algunas cuestiones teóricas o macro con hitos de nuestra gestión durante esos 8 años que estuvieron enmarcados en el modelo de arraigo, desde el primer momento. Incluso nuestra campaña en el 2011 tuvo una matriz que estaba claramente orientada a generar un proyecto político e institucional y de gestión que principalmente apuntara al desarrollo local, a la revalorización del rol de los gobiernos locales, pero principalmente a evitar el desarraigo, que no solamente en San Antonio de Areco, sino en la totalidad de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, es el drama que nosotros consideramos más acuciante y que ha generado una organización de la Argentina totalmente diferente y al revés de lo que está planteado en nuestro ordenamiento jurídico fundamental, que es nuestra Constitución, que habla de una forma de organización federal. Y muy lejos de eso, cuando observamos la realidad y analizamos ciertos datos, nos encontramos con una organización totalmente centralista y principalmente de enorme concentración. Es por eso que nosotros pretendimos, a partir de una realidad que se estaba viviendo en San Antonio de Areco, un territorio a 110 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, el mayor conglomerado urbano poblacional de la Argentina, y a no más de 180, 190 kilómetros, 200 de la ciudad de La Plata, es decir, prácticamente dentro de lo que sería el área metropolitana, podríamos decir. También, y en base a un profundo análisis que hizo la Universidad Nacional de La Plata, se estaba consolidando un esquema de despoblamiento, de desarraigo, de migración, principalmente de franjas etarias jóvenes y adultos, y una presencia cada vez mayor de adultos mayores en desmedro de la población económicamente activa. Y además, en el informe que hizo la Universidad Nacional de La Plata, allá por el año 2006, en la previa a lo que fue el primer plan de ordenamiento territorial de la historia de San Antonio de Areco, el alerta más subrayado en ese informe tenía que ver justamente con este dato: la migración de grandes porciones de la población, principalmente de aquellos sectores que son los que generan movimiento económico. Eso, al mismo tiempo que nosotros veníamos observando desde nuestra militancia política y desde nuestra mirada de lo público, una realidad histórico-cultural que tenía que ver con ese factor de migración permanente y de desarraigo. Desde cualquier lugar donde uno analice esa situación, pensemos desde la cultura, desde la poesía, la literatura o la música, cualquier autor que tuviera algunos de sus contenidos basados en historias personales o conocimientos o inclinación hacia cuestiones de la vida del interior, la cuestión del desarraigo siempre estuvo presente y sigue estando. Y de hecho, esa situación triste, dramática del desarraigo, del desmembramiento poblacional de la Argentina, nos ha dado grandes artistas, porque ha generado impulsos artísticos fenomenales a partir del dolor que implica las situaciones de desmembramiento, de desaparición de historias de los pueblos. Se me vienen a la cabeza muchísimas
versiones de distintas zambas o chacareras que todas hacen alusión a eso. Y ni hablar literatura nacional. También latinoamericana, porque es un problema propio de nuestra región, que, por supuesto, y es una posición relativa, pero me parece interesante reflexionarla con ustedes, no ha sido una casualidad. No ha sido una casualidad que en un territorio tan vasto como la Argentina, con una diversidad climática, productiva, cultural, extraordinaria, como pocas superficies territoriales en el mundo, con capacidad y potencialidad para producir lo que el mundo mayormente demanda en las últimas décadas del siglo XX, y ni hablar en esta etapa del siglo XXI, como energía, minerales, alimentos, recursos naturales en cantidad impresionante, estando entre los principales países del mundo, como por ejemplo agua dulce, reservorios de agua dulce, vías navegables increíbles, con un litoral marítimo que no existe tampoco, muy difícil de encontrar en el mundo. Si pensamos desde el norte de la Mesopotamia hasta la zona más austral de la Patagonia, si estuviese obviamente bien pensado, con un esquema logístico de integración. No es casualidad que hace 140 años teníamos un desarrollo ferroviario que llegaba hasta la mitad de los valles calchaquíes. Alguno habrá subido por la Quebrada de las Conchas a Cafayate o camino a Cafayate y habrá visto a mitad de camino la estación de Alemania, una estación que está muerta hoy, que es bellísima, que ahora se juntan artesanos alrededor de esa estación, pero es la última estación que quedó, que estaba viva hace más de 100 años, de un trayecto ferroviario bioceánico, pensado para llegar hasta Chile y para conectar todo el desarrollo vitivinícola de los valles calchaquíes, que es inmenso. O también habrán visto el ferrocarril llegando hasta la Quebrada de Humahuaca, toda la ruta 9 que llega casi hasta Iruya, tiene el tendido ferroviario todavía. Eso hace 130 años funcionaba a la perfección. Hoy en la Argentina el modelo ferroviario está limitado exclusivamente al área metropolitana. Es decir, hemos organizado una Argentina por distintas situaciones que nos tomaría mucho tiempo analizarlas, pero insisto, no han sido casualidad, han sido forzadas esas consecuencias, porque ante el mayor descuido, ante la ausencia poblacional en las zonas estratégicas o en los ejes estratégicos para pensar un país soberano, mayor posibilidades de colonización de esos territorios, de esos sectores, de esos ejes estratégicos. Por ejemplo, pensemos cualquiera de los pilares productivos que tiene la Argentina: alimentos, tierra, agricultura, energía, y quiénes son vías navegables, y quiénes son los protagonistas o los actores que usufructúan o que explotan esos pilares fundamentales del desarrollo nacional, y vamos a poder sacar muy buenas conclusiones de por qué sufrimos situaciones de profundas migraciones y desarraigo. Entonces, estamos frente a un enorme desafío. Tenemos un panorama, una fotografía, un diagnóstico bastante claro, si uno analiza algunos números sencillos, que nos muestra una Argentina profundamente concentrada. Población concentrada, el 70% de la población argentina habita en el 0,5% de la superficie de todo el territorio, es decir, en el área metropolitana. Y después hay 4 o 5 núcleos urbanos grandes más que totalizan prácticamente el 98% de la población. Este dato es tremendo, el que les voy a comentar. De los 2.300 municipios que tiene la Argentina, 2.300 y pico municipios que tiene la Argentina, el 98% tiene menos de 100.000 habitantes.
Es decir, que solamente el 2% de los 2.300 municipios de la Argentina tienen más de 100.000 habitantes. Y 100.000 habitantes es un número bastante razonable de población, 100.000 habitantes para un territorio. Si pensáramos en más de 500.000 habitantes, el número se iría a 99, algo por ciento. Solamente 0,8% de los municipios de la Argentina, de los 2.300, tiene más de 500.000 habitantes. Y si vamos a 1 millón, ni hablar. Es decir, que casi el 99% de los municipios de la Argentina tienen menos de 200, 250.000, 300.000 habitantes. Para darnos una idea de la concentración poblacional feroz que hay en la Argentina. En vez de haber impulsado a lo largo de nuestros 200 años de historia una redistribución poblacional, políticas de población, con estrategias claras de repoblación, de migración inversa, no. Hemos ido a un modelo de ultraconcentración poblacional. Es más, Argentina es el país del mundo, no es Brasil, no es India, no es China. El país del mundo de mayor concentración poblacional en proporción a su población es la Argentina, del mundo, con una expulsión de la población de zonas rurales o rururbanas tremenda, producto del modelo de concentración de la tierra. San Antonio de Areco, por ejemplo, un territorio de 85.000 hectáreas, de una capacidad productiva de las mejores, con más alta calidad del mundo. Dos cuestiones que pintan un poco el panorama de lo que estamos hablando. Primero, de una población de 30.000 habitantes, en esas 80.000 hectáreas de altísima capacidad de rendimiento productivo, no se producen ni 5 kilos de tomate. No se produce ni lo que se necesita para alimentar a un 2% de la población. Porque el modelo productivo de la Argentina se ha volcado a un modelo de producción de alimentos para el consumo animal. Nosotros festejamos, incluso quienes pertenecemos al campo popular, y lo digo como una autocrítica y con algo o bastante de vergüenza, los años que hay récord de toneladas de producción de soja para exportar. Y también festejamos cuando aumenta el precio de la tonelada de soja o de maíz o de trigo, como está pasando ahora, que es récord absoluto. Porque eso trae aparejado una cuenta mercantil o de ingresos de divisas y de reservas al Banco Central, que supuestamente es un dato extraordinario para la vida de la Argentina. La verdad que nosotros desde el Movimiento Arraigo renegamos de eso. No creemos en ese modelo mercantilista que el ingreso de dólares y la liquidación de divisas es la solución para el país y que hay que sembrar soja en cada maceta que se encuentre en la redonda. Todo lo contrario. Es más, eso que se decía hasta hace poco, hoy ya hay que tener mucho coraje para seguir diciéndolo. En un contexto internacional donde ha entrado con mucha fuerza el Tratado de París sobre la acción climática, los compromisos vinculados con la reducción de gases de efecto invernadero están muy presentes en la agenda. Si hablábamos de esto hace 4 o 5 años atrás, alguno se reiría o le parecería una ironía, pero hoy realmente están muy presentes en las agendas nacionales y locales toda la cuestión climática y, por supuesto, también toda la cuestión sobre la soberanía alimentaria. ¿Cuál es la principal soberanía alimentaria? La principal soberanía alimentaria es la capacidad de que un territorio con 80.000 hectáreas de altísima capacidad productiva pueda al menos producir los alimentos para un 5-10% de su población. Como para empezar a hablar de la soberanía alimentaria local. Si cada territorio de la Argentina
se pone como desafío en los próximos 5 o 10 años producir los alimentos necesarios para un porcentaje no mayor al 5 o 10% de su población, vamos a estar haciendo en la Argentina una profundísima revolución como no sé si alguna vez se dio. Por supuesto, poniendo en el centro de esa política la idea de producir alimentos saludables, o sea, un modelo de producción agroecológica, a precios populares o justos, al acercar al productor con el consumidor. Y esto existía en la Argentina. Existían los pequeños tamberos, existía ese tambero llevando la leche cruda en su carro o después en su bicicleta, casa por casa. Lo mismo que existían los pequeños molinos que producían la propia harina del trigo de una chacra mixta, esa chacra mixta que producía un poco de granos y algo de animales, alimentaba a sus animales con esos mismos granos, podía tener también un pequeño tambo y con eso no solamente abastecía a su grupo familiar, sino también a parte de la comunidad rural donde vivía. Estas prácticas, estas tradiciones productivas existieron. Acá en San Antonio de Areco hace 20 años había muchos tambos, había 25, 30 tambos, era una cuenca lechera importantísima, se producía una leche marca Don Segundo, todos sabrán que San Antonio de Areco son los pagos donde se escribió la obra cumbre de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra. Bueno, teníamos la leche Don Segundo y productos derivados de la leche, quesos, etc. Y eso generaba movimiento económico local y generaba trabajo rural o rururbano y evitaba la migración de las poblaciones, porque había oportunidades para desarrollarse a partir de esas actividades rurales. Y acá entra en debate un tema extraordinario o apasionante de este momento, que es el campo. ¿Qué es? El campo es lo que hoy se plantea cuando se quiere fijar una política pública de redistribución de los recursos a partir de una política del Estado, a partir de una rentabilidad extraordinaria por el tipo de cambio que sostenemos todos los argentinos, redistribuye esos recursos entre todos los territorios de la Argentina, y ante eso una reacción porque estás poniendo en riesgo esa altísima rentabilidad de un negocio agrofinanciero que, insisto, está muy lejos de producir alimentos para el consumo humano y es una máquina de exportar, es un negocio financiero, donde ya no hay más trabajadores rurales, han sido expulsados absolutamente, no existen más, no hay más tambos. En San Antonio de Areco no quedó ni un tambo de todos esos. Quedó una cooperativa láctea que todo lo que produce es para Mastelone, que es quien fija el precio porque es un monopolio, ya no hay más redistribución de la producción láctea territorio por territorio, sino que es uno solo, pagamos una logística promedio de 1000 kilómetros por litro de leche cuando llega a la góndola, y esa es la explicación de los costos de los alimentos. Frutas y verduras en San Antonio de Areco o en San Pedro, que es productor frutihortícola tradicional, o San Nicolás, quienes tienen la verdulería agarran el camioncito o contratan a un transportista para que le traiga los productos del mercado central. Es decir, el vehículo que va hasta el mercado central y vuelve hasta San Pedro, y no pasa solamente en la provincia de Buenos Aires, el ingreso del virus del COVID en el norte de Santa Fe fue un transportista que le llevaba y distribuía la verdura y la fruta del mercado central a los almacenes del norte de la provincia de Santa Fe. Del norte de Santa Fe, se iban hasta el mercado central, en un territorio como el nuestro, que la historia ya nos demostró que ese modelo productivo local existía. Entonces, la concentración de la tierra en manos de pocos, esos pocos, en su inmensa mayoría, capitales que no son nacionales, son fondos de inversión especulativos que apuestan al negocio financiero y explotan la tierra argentina como negocio financiero. Y son los mismos que tienen presencia en las terminales portuarias, los mismos que tienen participación
en la explotación de nuestras vías navegables, los mismos que tienen acciones en las empresas de agroquímicos, que los utilizan a mansalva para mejorar la rentabilidad extraordinaria de ese monocultivo, de alimentos que no van al consumo humano de la Argentina. Es decir, la ecuación es terrible. Esa es, cuando alguien les quiera explicar que la inflación es un problema económico y del contado con liqui y cuánto son las reservas del Banco Central, no le crean nada. Este es el problema. Es un problema centralmente logístico y de concentración. La logística que los argentinos pagan cuando agarran un producto en la góndola es justamente la desorganización y la concentración que tiene nuestro país, lejos de ser un país federal. Y obviamente eso ha expulsado no solamente los servicios públicos esenciales de un país federal y extenso como el nuestro, ferrocarriles, hasta hace 2 minutos estábamos discutiendo si corresponde o no corresponde que nuestra única aerolínea de bandera tenga déficit. Vaya alguno a discutir esto en Europa, lo sacan a patada. Todas las empresas de servicios públicos de transporte tienen déficit. Tienen una eficiencia extraordinaria, pero se sacan recursos de otras cuentas para invertir en algo que indirectamente es estratégico para el desarrollo de una nación. Como en Argentina, con la superficie inmensa que tenemos, no va a ser prioridad absoluta tener un modelo de conectividad completo, ferroviario, digital, tecnológico y aerocomercial. Es imposible garantizar la rentabilidad de la traza Buenos Aires-La Rioja de aerolíneas. Sin embargo, la Argentina tiene que garantizar que todos los días haya 2 vuelos a La Rioja, a Bahía Blanca, a Catamarca, a Resistencia, a Corrientes, a Comodoro Rivadavia, a Viedma. Sí, no son rentables esos vuelos. Pero ¿cómo no va a haber conectividad en la Argentina? Mínimamente una conectividad aerocomercial. Y hoy estamos discutiendo todavía eso. Y estuvimos muy cerca de nuevamente privatizarla por esa razón. Nuestra empresa estatal de energía, YPF, que se pudo recuperar una parte, todavía se sigue discutiendo esa matriz. Si corresponde que la Argentina asuma, por lo menos en una participación, en una porción, un rol protagónico como Estado en los pilares centrales del desarrollo. Digo todo esto porque ese modelo de concentración nosotros entendemos del movimiento Arraigo que es determinante para convertir el siglo XXI de la Argentina en un siglo de virtudes, de avances, de crecimiento, de logros, de conquistas, distinto a tantas décadas de fracasos constantes, inexplicables, donde, siendo un país con una potencialidad productiva fenomenal, tenemos datos vergonzosos sobre pobreza, indigencia, desempleo, falta de acceso a los alimentos, nosotros creemos que la única manera de cambiar de raíz esta problemática es yendo a un modelo federal en clave arraigo. Nosotros elegimos la palabra arraigo porque creemos que es más romántica, permite que sea muy comprendida por cualquier familia, de cualquier barrio, de cualquier localidad, de cualquier territorio de la Argentina, porque no hay familia en la Argentina que no haya sufrido las consecuencias del desarraigo. Sea porque se partió en 2, en 3 o en 4 su familia, porque se tuvo que ir a algún hijo, alguna hija, algún hermano, algún familiar o uno mismo, o el peor desarraigo, que es quedarse en el territorio sin ninguna posibilidad de crecimiento, de desarrollo. Nosotros lo vemos permanentemente. Un pibe, una piba de 14, 15 años, que el padre es changarín, que vive en un barrio con toda la familia en un esquema de hacinamiento, donde hay entre 8, 10 y hasta 12 personas en
50 metros cuadrados, sin ningún tipo de infraestructura, ni servicios, ni saneamiento, ni nada, no va a poder ir a la universidad porque no hay universidad en su región, en su territorio, no va a poder acceder a un empleo porque el poco empleo que hay es un empleo informal vinculado con la changa que el jefe de la familia o la jefa le pueda compartir. ¿Y qué expectativa puede tener un pibe de 14, 15 años cuando sabe que esa es su situación? No va a poder construir una familia, no va a poder tener su casa, no va a poder tener acceso a un terreno, no va a tener acceso a la tecnología, no va a poder terminar el secundario porque no tiene la tecnología para seguir las clases ahora de manera virtual. No va a poder ir a la universidad, no va a poder tener un laburo en blanco. Esa es la aplicación central de los problemas sociales que tiene la Argentina. Leía un informe de ayer o antes de ayer, ayer fue el Día de los Niños y Adolescentes. La principal violencia en niños y niñas, el 85% es intrafamiliar. Y obviamente es en estos casos, ¿no? Que a cualquiera que tuviera que pasar por esa situación, nos pasaría lo mismo. Esos pibes ingresan en situaciones de consumo problemático, se va hacinando el grupo familiar dentro de esa única posibilidad habitacional y eso termina con todos los dramas que hoy vemos que suceden, ¿no? Violencia machista, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia en los niños y en las niñas. La única manera, entendemos nosotros, de resolver y encarar eso no es con presupuesto o aumentando el presupuesto de las políticas sociales que hoy están vigentes, que son fundamentales, pero no es un problema económico, no es un problema presupuestario como tampoco es la solución de la Argentina que entren muchas divisas y reservas al Banco Central, tampoco es una solución para la Argentina que aumentemos la AUH o los recursos de la tarjeta alimentar, que como políticas públicas son extraordinarias, pero son parches. Nosotros tenemos que ir hacia una Argentina organizada de una manera completamente distinta a la que tenemos hoy. Nosotros tenemos que tener un programa de 20, 30 años donde apuntemos a crear entre 30 y 50 universidades nacionales más para estar en la misma línea de cantidad de universidades por población que hoy tiene Brasil. Nos faltan 50 universidades para estar a la altura de lo que tiene hoy Brasil. Para que nos demos cuenta lo mal que estamos. Y también se discutió hace 2 minutos qué es esto de estar creando universidades en el interior. También se dijo. O que no aparezca un trasnochado de Santiago del Estero con un currículum extraño que dentro de 10 años quiera ser presidente. Esto se dijo en el debate público en la Argentina. Obviamente tiene que ver con un modelo de concentración cultural también. O sea, esa contienda del puerto de Buenos Aires no se resolvió nunca. Sigue vigente. Cuando uno analiza hoy la situación de la explotación de nuestras vías navegables, la famosa hidrovía o el sistema troncal de navegación, es el mismo conflicto de vuelta de obligado hace 175 años. El mismo. Exactamente el mismo. Y estamos peor ahora que hace 175 años, porque la está explotando hoy capitales extranjeros que colonizan nuestros puertos, nuestros astilleros, nuestras vías navegables y, por supuesto, nuestra producción, sin ningún control del Estado respecto a lo que entra y a lo que sale. Miren lo mal que tenemos nuestro sistema logístico navegable en la Argentina, que para un barco que sale de San Nicolás con producción automotriz para llevar al sur de la provincia de Buenos Aires, no digo a la Patagonia, para llevar al puerto de Mar del Plata o de Bahía Blanca, tiene que salir a aguas internacionales. Tiene que parar en Puerto de Montevideo, esperar el tiempo necesario para que le den luz verde para volver a ingresar al territorio argentino, y todo ese tiempo de espera son servicios que le presta el puerto de Montevideo, que por supuesto esto no es contra los hermanos uruguayos, todo eso son capitales internacionales. Argentina tiene una Administración Nacional de Puertos, una dependencia del Ministerio de Transporte, del Estado Nacional. Administración Nacional de Puertos. Desde Formosa
hasta Tierra del Fuego, hay puertos en todo el litoral de la Argentina. ¿Saben cuántos puertos administra la Administración Nacional de Puertos? Uno solo. El puerto de la Ciudad de Buenos Aires. El esquema centralista de la Argentina es bestial cuando uno se lo pone a pensar. Entonces, hay que darle un sentido a la organización de la Argentina, y esto es, si quieren, ideología, pero no partidaria. Es proponernos debatir y pensar esta Argentina. ¿Queremos seguir construyendo un país donde las familias se ponen 4 palos y un plástico arriba de un terreno inundado que se encuentran en un lugar cerca de La Plata o Buenos Aires para poder tener acceso a la vivienda? Que esa familia no tenga ninguna duda que es un desarraigado de alguna zona del interior de la Argentina, o queremos generar el desarrollo necesario en cada territorio de Argentina con todas las condiciones de infraestructura, de hábitat, de logística, de transporte, de conectividad, de buen vivir, de espacios públicos, de recuperación de plantas nativas, de aprovechamiento de nuestros recursos naturales, del cuidado del medio ambiente, de acceso al empleo, de un sistema educativo integral, que es perfectamente posible además. Y hablaría de un modelo de redistribución federal que es el que nos propusimos organizar cuando constituimos la nación. Más un detalle para ustedes que son alumnas y alumnos de arquitectura y urbanismo, es la carrera central para este modelo. No es porque lo estemos hablando ahora en este momento, lo venimos discutiendo con el equipo nuestro hace mucho tiempo. La carrera más importante que hoy tiene la Argentina, junto con ingenierías en producción de alimentos, en todo lo que tiene que ver con los ejes estratégicos de desarrollo nacional, energía nuclear, ferrocarriles, electromecánica, bueno, lo que tiene que ver con la producción satelital, que también ha entrado muy fuerte en el desarrollo de la Argentina, producción de alimentos, bueno, lo dijimos recién, ingeniería, pero arquitectura y principalmente urbanística, es la punta de lanza para proponer de manera técnica, profesional, viable, de qué manera urbanísticamente organizamos una nación en cada uno de los territorios y comunidades de norte a sur y de este a oeste, de cada una de nuestras regiones, integradas, no conectadas con Buenos Aires para volver a un modelo extractivista colonizado como fue, digamos, la generación del 80 y los inicios de 1900. Ciertamente tenía números increíbles la Argentina en cuanto a su posición en el mundo, pero obviamente volcado a los intereses también de quienes se quedaban con esa extracción. Los resultados los estamos viendo hoy de lo que fue aquello. Entonces, yo los invito a ustedes como alumnos y alumnas de una carrera fabulosa, maravillosa como es urbanismo principalmente y arquitectura, a que nos propongamos construir un modelo de organización jurídico, político, institucional, poblacional de la Argentina en clave arraigo, en clave federal. ¿Cómo debería ser esa Argentina? ¿Cómo deberían ser los territorios? ¿Qué presupuesto deberían manejar? ¿Qué alianza con las universidades deberían tener? ¿Qué nuevas universidades y qué carreras habría que desplegar en esas nuevas regiones? ¿Qué nuevos poblados habría que crear justamente para este modelo? ¿Cómo se haría una interrelación regional para darle fortaleza al modelo de clústeres o de regiones? Una Argentina integrada, no una Argentina desmembrada. No una Argentina donde una provincia, porque le va bien con determinado desarrollo productivo, porque tiene mejor tierra, producto fortuito, ¿no? De que tiene mejor tierra una provincia que otra, empieza a plantear la posibilidad de dividirse o de... En el siglo XXI seguimos discutiendo esa pavada, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es justamente cómo integrarnos a partir de un modelo profesional serio, estratégico, académico, con la educación pública participando activamente de esta temática. Y nosotros lo hicimos en San Antonio de Areco en 8 años. Por supuesto con millones de falencias y errores. De hecho,
Después de 8 años perdimos la elección, es decir, que algo pasó. Pero bueno, así es la democracia y creemos en la alternancia y en la posibilidad de que las comunidades puedan comparar a partir de una sana competencia de gestión y de modelos de proyectos y de rumbos. Pero nosotros en 8 años logramos que hoy en San Antonio de Areco esté garantizada la educación pública en cada una de las localidades rurales de San Antonio de Areco, desde los 45 días de nacidos los niños y las niñas, a partir de un programa de jardines maternales en cada rincón del municipio, con acceso a partir de los 45 días de nacidos, hasta la educación universitaria, porque la última universidad nacional que se creó en la Argentina es la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que ya tiene 4 o 5 años de vida y tiene cada año un aumento considerable de alumnos que se inscriben en sus carreras que obviamente están orientados al potencial productivo de la región, de la zona. Y obviamente no es una universidad para San Antonio de Areco, sino para toda la región. Una región que tiene casi 500.000 o 750.000 habitantes, que no tenía una universidad para captar territorialmente a ese núcleo poblacional. Y por supuesto, el 95% de los alumnos que van a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco son primera generación de estudiantes universitarios. Es decir, que verdaderamente Argentina necesita entre 30 y 50 universidades nacionales más en los territorios, donde se enseñen carreras que tengan que ver con el potencial productivo de esas regiones. Nosotros lo logramos a eso. Y ha cambiado la matriz poblacional de San Antonio de Areco en ese aspecto. Y también creamos un parque industrial a partir de un predio que era un aeródromo provincial, poco aprovechado, poco utilizado, lo convertimos en un parque agroindustrial pequeño de 25 hectáreas para la instalación de empresas agroindustriales que pudieran en un periodo de 5 o 10 años generar entre 500 y 1.000 puestos de empleo. Y se convirtió en una política pública de Estado, porque tanto la defendimos nosotros como la defiende hoy la gestión actual, que es contraria al espacio político que nosotros pertenecemos. Pero el parque industrial es intocable, y la Universidad Nacional ni les cuento. Creamos una agencia municipal de hábitat que garantizó 3.500 soluciones habitacionales. ¿Cómo lo hicimos? Porque cuando planteábamos nuestra campaña, lo que se decía, y es muy común en los pueblos del interior, es no hay más lugar para la gente. Ya el territorio está agotado, no entran más. Hay que alambrarlo. Hay que pensar en que se emigren a otros territorios. Obviamente, territorios expulsivos. Una matriz cultural profundamente conservadora en ese aspecto. Y nosotros creamos una agencia municipal de hábitat, aplicamos la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, aplicamos la plusvalía, y de cada urbanización privada, en muchos casos forzada, a partir de una política fiscal fuerte, el municipio se quedaba con 30% de los lotes que un macizo de 3, 4, 5 hectáreas, convertido en un loteo, la cuenta la verdad que era muy favorable para volcar ese 30% de lotes a familias que no tenían ni tierra ni vivienda, a precios absolutamente razonables, porque estaba en cabeza del Estado. Y si a eso se le hacía los servicios más el programa Procrear de acceso a los créditos, se construyeron muchísimos barrios en San Antonio de Areco a partir de esa política. Y cuando nos fuimos, dejamos 161 lotes con servicio que ahora, con el relanzamiento del programa de construcción de viviendas a tasa cero, la verdad es que va a ser un motor económico fundamental. Y ya está todo listo como para que vayan, gestionen el crédito y empiecen a construir. A partir de una política habitacional, Agencia Municipal de Hábitat, que apostó principalmente a la plusvalía. Desarrollamos políticas de saneamiento. Agua y cloaca es un tema central para la salud pública. Pasamos en 8 años del 20% al 85% de cloaca y 100% de agua corriente y potable. Esto lo pueden ver. Hoy también es una política pública
que acompaña la actual gestión de San Antonio de Areco, indiscutible. De hecho, hoy estuvimos firmando convenios con el Estado Nacional de financiamiento para nuevos tendidos cloacales en nuevos barrios. En San Antonio de Areco, dentro de los próximos 3 años, vamos a llegar al 100% de cobertura cloacal y de agua corriente y potable, incluyendo las localidades rurales. Recuperamos una política de espacios públicos, lugares abandonados, con problemáticas de medio ambiente, descuidados, oscuros. Los convertimos en espacios verdes, hicimos una política muy firme de recuperación de plantas nativas, por supuesto pensado en el mejor funcionamiento de la cuestión hídrica y de las inundaciones, que en San Antonio de Areco es muy grave. Y eso tiene que ver, obviamente, con la importación de especies no nativas que no tienen la capacidad de absorber el agua como corresponde. Recuperamos 4.000 plantas nativas en espacios que mejoraron enormemente la circulación del agua, la absorción del agua y además la temperatura de zonas que no tenían ningún tipo de arbolado. Parece una pavada esto, pero es central. La verdad que el impacto que ha tenido la recuperación de esos espacios ha sido enorme. Y todo esto tiene que ver con cuestiones centrales de la carrera que ustedes están cursando y de tantos proyectos que hemos visto junto con Claudio y su equipo, que son interesantísimos. Hemos generado compañías municipales de alimentos, pensando en ese modelo productivo de soberanía alimentaria local, que también fue muy exitosa. Hemos trabajado en modelos de conectividad, hemos garantizado también acceso a la fibra óptica al 100% de la población, incluyendo las localidades rurales. ¿Cómo? Aprovechando los 30.000 kilómetros de fibra óptica de ARSAT que quedaron tendidos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Con un acuerdo con ARSAT, logramos que hoy todo San Antonio de Areco tenga acceso a fibra óptica, incluyendo las localidades rurales, Dugan y Villalía, poblados pequeños alejados que también tienen posibilidades de conectividad. Son muchas cosas que tampoco quiero abrumarlos y aburrirlos con lo que ha sido el modelo de San Antonio de Areco. Pero nosotros del Movimiento Arraigo estamos convencidos en una buena distribución de las funciones de los distintos estamentos del Estado, con un protagonismo fundamental de los gobiernos locales. Esto el mundo ya lo ha resuelto. En los países centrales, el rol de los gobiernos locales es indiscutible, porque la demanda ciudadana de los pueblos hoy se orienta claramente en sus autoridades locales. Nadie en San Antonio de Areco o en ningún municipio de la Argentina va a pedir una audiencia en la capital de la provincia a un ministro, a un gobernador y mucho menos al gobierno nacional. Todas las demandas las hacen a las autoridades locales, todas. Seguridad, acceso a las tecnologías, solución a los problemas de inundación, acceso al hábitat, generación de empleo, mejoramiento urbano, asfalto, cordón cuneta, vereda, cuidado del medio ambiente, todo, educación, salud, todo. Todo se le demanda a la autoridad local. Y está bien, es un modelo perfecto de democracia directa. A la autoridad local la encontrás siempre. Le tocas el timbre en la casa para decir que la guardia tardó 30 minutos en atenderme. Funciona eso. Funciona bien. Y, por supuesto, son las comunidades las que se ocupan de premiar o castigar la buena o mala gestión de su gobierno local. Y ya no importa ir con una constitución y decir, no, pero la seguridad le corresponde a la provincia, el medio ambiente le corresponde a la nación. No, no. Hay que dar soluciones. Entonces, hay que ir a un modelo de organización constitucional, institucional y de gestión, donde los gobiernos locales tengan todos los recursos y facultades suficientes para dar respuesta a la demanda de los pueblos. Esto es lo que va a cambiar de matriz la buena calidad de vida en la Argentina y va a poder solucionar verdaderamente los problemas cotidianos de la gente. Precios, alimentos, educación, hábitat, todos los problemas. Los gobiernos locales tienen óptimas posibilidades de resolverlos
si hacemos un modelo de redistribución de funciones poblacional y principalmente de recursos como corresponde. Hoy Argentina, siendo un país federal, transfiere recursos a los gobiernos locales 30 veces menos de lo que sucede en países unitarios del primer mundo o desarrollados. O sea, los países unitarios desarrollados, incluso países unitarios como Bolivia, transfieren entre 10 y 30 veces más recursos de manera automática a los gobiernos locales que lo que transfiere la Argentina, que es un país federal. Porque es una decisión difícil. Decir, no juego más con el látigo y la billetera. No hace falta que venga el intendente de Tierra del Fuego hasta Buenos Aires para llevarse un convenio de financiamiento del cordón cuneta de un barrio. No, no. Ese recurso lo tiene que tener automáticamente cada territorio, sin importar el color político, para darle las respuestas necesarias de la vida cotidiana a sus poblaciones. Y las provincias y la nación reservarse otras cuestiones estratégicas, no esas. Los temas centrales de logística, de vías navegables, ferroviarios, de conectividad, de energía, de producción de alimentos, de la relación nación, provincia y municipios de manera coordinada. Esto es lo que debemos ordenar en la Argentina, y que está absolutamente desordenado y cada vez se consolida más. Hoy en la Argentina, cualquiera gobierna el país con un resultado favorable, no en un 0,5% de la población, en un 0,02%. Lo que sucede en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, no sé qué porcentaje de la superficie de toda la Argentina será la tercera sección, la zona sur del conurbano bonaerense. Bueno, esa superficie territorial define el éxito o el fracaso electoral de un gobierno. Entonces, qué fácil si orientamos todos los recursos públicos, o la mayor cantidad de recursos públicos, a esa pequeña superficie que no llega ni al 0,2%, pero que nos garantiza rentabilidad electoral. Es decir, el mismo error que comete el mercado, pero que de alguna manera es legítimo porque el mercado busca la rentabilidad de su negocio, por concepto. Y nosotros nos rasgamos las vestiduras, los que pertenecemos al campo popular, apuntando con el dedo al empresario, pues el mismo error que comete la política. No, a la localidad rural de Villalía, a ser tendido de fibra óptica, no voy, me va a decir Telecom, porque el mercado no me rinde. Y el Estado ha cometido exactamente el mismo error. No, yo no voy a invertir 1.500 millones de pesos en hacer una planta de tratamiento cloacal en un territorio como San Antonio de Areco que tiene 30.000 habitantes. Porque no tiene rentabilidad electoral eso. Tiene un padrón electoral de 21.000 electores, 21.000. Bueno, nosotros hemos trabajado muy fuerte con la agenda del interior y la necesidad de cambiar esa matriz, que hoy, después de mucho esfuerzo y de trabajar durante 5 años con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy se anunció el llamado a licitación para una planta de tratamiento cloacal financiada por el BID en San Antonio de Areco para una población de 50.000 habitantes. Es decir, sostenible, pensando en el crecimiento de una población, no en un modelo de desarraigo o expulsivo. Esto se tiene que multiplicar por 2.300, creemos nosotros. Y lo que les quería mostrar, que en parte lo estuvimos trabajando con Claudio, una de estas trazas, tiene que ver con la conectividad ferroviaria. Para nosotros el tema ferroviario, esa conectividad es central. Y una conectividad, como les decía hace un rato, que tenga un relato regional, no centralista. No cómo nos conectamos con la ciudad de Buenos Aires, sino cómo conectamos, cómo integramos nuestra región, que sería un periurbano de un área metropolitana, con el área metropolitana y con el resto de las regiones que circundan a nuestra región, a nuestros territorios, para un mayor aprovechamiento
una proyección vinculada con alimentos, con agroindustria, con valor agregado, con aprovechamiento. Nosotros tenemos acá en nuestra zona noreste de la provincia de Buenos Aires, donde está San Antonio de Areco, un promedio de 1 hora y media de distancia, entre 1 hora y 1 hora y media de distancia, con los mejores puertos de la provincia de Buenos Aires. Si la integración y la conectividad de zonas productivas, de alimentos, de agregado de valor industrial o metalmecánico, o como se está también desarrollando en nuestra región automotriz, y los puertos, no tiene techo para el crecimiento y la generación de riqueza de las comunidades nuestras. Pero hoy la vemos pasar, porque esa riqueza se concentra en 1 o 2 grandes empresas internacionales que explotan todo eso y nosotros no la vemos pasar porque no tenemos manera de poder aprovecharlo, porque no hay integración, no hay transporte, no hay comunicación, no hay tecnología. Entonces, así como garantizamos sistema educativo de los 45 días hasta la universidad, así como generamos política de saneamiento y llegamos al 100%, y hoy lanzamos la planta de tratamiento pensando en una población de 50.000 habitantes. Generamos una agencia municipal de hábitat, una empresa municipal de alimentos, pasamos del 20 al 85% de cloaca y queremos llegar al 100%. Hemos recuperado plantas nativas, espacios públicos, hemos creado una universidad nacional regional. Bueno, queremos conectividad regional. Y ahí el tema ferroviario es determinante porque están la traza ferroviaria, las estaciones de ferrocarril y todo lo necesario para ponerlo en funcionamiento. Y la vocación de un gobierno que quiere recuperar la importancia de la puesta en marcha de los ferrocarriles. Nosotros tenemos 2 líneas, voy a compartir acá para que ustedes puedan ver. Tenemos 2 ramales. Arranco por el Victoria Pergamino, que sería un ramal de integración regional con el área metropolitana, con la ciudad de Buenos Aires. ¿Ahí se ve? ¿Claudio? Sí, ahí se ve correcto, sí. Esperen que lo... al principio. Ahí está. Esta es la línea Mitre, el ramal que conecta Victoria, que es una pequeña traza que conecta con Retiro y la zona de Vicente López, San Isidro y, digamos, la zona norte del conurbano, y ahí arranca este ramal que conecta Victoria con Pergamino. Ese ramal pasa por Capilla del Señor, por San Antonio de Areco y llega hasta Pergamino dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. De Pergamino sigue hacia Córdoba por Venado Tuerto, es decir, pasa por Santa Fe y llega hasta Río Cuarto, Córdoba, y hasta la ciudad de Córdoba. Es una línea que tiene una clara matriz productiva extractivista desde el punto de vista del transporte de carga, pero que ha sido transporte de pasajero importantísima, y que ya hace 30 años que no está en funcionamiento. En este momento está funcionando con bastante dificultad el ramal Victoria-Capilla, Capilla del Señor. Y nosotros estamos trabajando con Trenes Argentinos en la puesta en funcionamiento de Capilla del Señor, Bages, Pergamino. Bages es una localidad rural de San Antonio de Areco. Vamos viendo en partes. Acá hay una pequeña reseña histórica de lo que recién les comentaba. 1992 fue la última vez que pasó el tren por este ramal y desde ese entonces hasta hoy fue concesionado a Nuevo Central Argentino, que la verdad
no se sabe bien para qué lo tiene, porque nunca hemos visto pasar ni un vagón por ahí. Pero la verdad es que lo tiene concesionado y estamos muy cerca del vencimiento de esa concesión. Así que la oportunidad es inmejorable. Acá se ve, con otro gráfico, la traza y las acciones que se están llevando adelante. Como les decía al principio, la que está en funcionamiento de color violeta es Victoria Capilla del Señor, en este momento, y se está trabajando entre Capilla y San Antonio de Areco en todo lo que es el desmalezado, porque la verdad que estaba absolutamente intransitable y cooptada absolutamente por la falta de mantenimiento de, bueno, 30 años aproximadamente. Perdón. Ahí se ve. De Victoria a Capilla son 58 kilómetros y el tiempo de viaje es de 2 horas 18 minutos. Después de ahí va a una localidad rural de Capilla del Señor, que es Diego Gaynor, son 8 kilómetros, a Solís son otros 8 kilómetros y a Bagues son otros 12 kilómetros. Serían en total 38 kilómetros desde Capilla hasta Bagues, que es San Antonio de Areco. Y de Bagues hasta San Antonio de Areco son 6 kilómetros, que obviamente va a estar incluido en la segunda etapa de este trabajo. Y de San Antonio de Areco hasta Pergamino, que también es una línea estratégica porque conecta municipios como Capitán Sarmiento, Arrecifes y Pergamino y todas sus localidades rurales. Si ustedes ven ahí, el tiempo de viaje desde Pergamino hasta Arrecifes es de 2 horas y media aproximadamente. Las vías están en buen estado. Eso es hoy. Por supuesto que la idea es ir mejorando el tiempo de viaje en cada uno de estos ramales para poder llegar en algún momento a viajar desde Pergamino hasta Victoria en un tiempo medianamente razonable, ¿no? En una línea de por lo menos mediana velocidad, que conecte los puntos estratégicos. Realmente Pergamino y toda esta traza, este ramal, es absolutamente estratégico para una buena política poblacional, para una buena política de arraigo, de desarrollo federal, de integración regional. Bueno, acá para tener algunos datos de cantidad de población en cada una de las paradas y ver algunas imágenes. Esta es la estación de Capilla del Señor. La verdad que son estaciones bellísimas, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico e histórico son increíbles y en general están en muy buen estado. Acá se ve cómo han tapado estos ramales el exceso de deforestación y de falta de mantenimiento y todo el trabajo necesario de desmonte y desmalezado que se viene haciendo, muy importante. Ya prácticamente se ha liberado todo el ramal Capilla San Antonio de Areco. Estas son imágenes de quienes estuvieron trabajando en el desmalezado. Acá vemos la estación de Diego Gaynor, que también está en muy buen estado. Solís es la que está más complicada. Esto ya es partido desde San Andrés de Giles. Hay alambrados cortando la vía y hay vías tapadas por asfalto, pero estamos haciendo un trabajo de coordinación con las autoridades de San Andrés de Giles justamente para poder liberar toda esa zona con la decisión de Trenes Argentinos de hacer las inversiones necesarias. Ahí se ve un camino que es por donde deberían pasar las vías del ferrocarril. Están abajo de eso. Bueno, hay casas levantadas al costado de la vía, esto es obvio. Tanto terreno desaprovechado y abandonado, sin ningún tipo de mantenimiento ni control, ha sucedido
esta situación que, bueno, habrá que trabajarla coordinadamente con los municipios y con las áreas sociales y de hábitat, pero tenemos muy buenas expectativas en base a lo que hemos ido conversando con las distintas autoridades. Ahí está la vía, fíjense hasta dónde llegan las viviendas, ¿no? Nuevamente, la falta de presencia de planificación urbanística es central. Bueno, ahí está la estación de ferrocarril de Solís, también está ocupada y en muy mal estado. Solís es el lugar donde, bueno, por supuesto, Claudio, invitamos a todos tus alumnos y alumnas a que nos acompañen. Podemos perfectamente incorporar el aporte que ustedes puedan hacer a todo el trabajo que necesitamos para llevar adelante la puesta en funcionamiento de esta traza. Esta es la estación de Solís, la que está más detonada. Bages, ya San Antonio de Areco, la verdad que nosotros la hemos cuidado mucho, hemos hecho un centro de interpretación, obviamente lo que es la parte del mantenimiento forestal, no podíamos tocarlo porque le correspondía a la concesionaria, ahora Trenes Argentinos y una organización social que nuclea amigos del ramal Victoria Pergamino, que están haciendo un laburo militante impresionante y trabajando de manera muy comprometida en liberar estas vías. Y la verdad que lo han logrado muy bien. Esto para tener una idea del estado actual de las vías. Ya llegando a Bages es esto. Esta es la estación, es hermosa, una de las estaciones más lindas que hay en la Argentina, realmente. Y pasamos a la estación de San Antonio de Areco. Ahí se ve lo que es el cuadro de estación. A la izquierda, esas viviendas son el barrio Papa Francisco, que es un desarrollo Procrear que hicimos nosotros de 92 viviendas. Hoy el acto de firma de convenio por la planta de tratamiento que les contaba, lo hicimos ahí. La verdad que estamos muy orgullosos con ese barrio. La política de los desarrollos inmobiliarios de Procrear, creo yo, y por lo que dicen los números, es una de las políticas más importantes de América Latina en materia de acceso justo al hábitat. Y nosotros en San Antonio de Areco hemos tenido la posibilidad de implementarlo. Bueno, esta estación de ferrocarril de San Antonio de Areco, hermosísima, pero también en bastante mal estado. Pero la construcción es increíble. Ahí están los galpones también abandonados. Algunas partes ocupadas. Esta es la parte de atrás. Bueno. Y te quiero mostrar, un segundito, porque te quiero mostrar el otro ramal, el que Claudio conoce mejor, que es el de Bages Luján. Este es increíble. Ahí está. El de Bages Luján, o sea, es San Antonio de Areco Luján. Este es un ramal netamente regional. Y les cuento que hay un programa del BID que se llama DAMI, D-A-M-I, si ingresan a la página web lo van a poder ver, que son financiamientos para proyectos integrales de periurbanos de áreas metropolitanas. O sea, los bordes de las áreas metropolitanas, ¿no? Y cómo aprovechar esas áreas periurbanas para una mejor redistribución poblacional y de alguna manera también frenar la migración de esos periurbanos metropolitanas hacia las áreas metropolitanas.
nosotros presentamos entre Mercedes, que también se conecta con esta traza, Mercedes, Luján, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, más la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, más la Unión de Trabajadores de la Tierra, y un aporte de hábitat impresionante que merece una clase aparte de Claudio y su equipo, un proyecto para obtener financiamiento para llevar adelante la puesta en funcionamiento de ese ramal turístico, productivo, con aprovechamiento de los cuadros de estación para acceso justo al hábitat, para transporte de alimentos desde Luján, donde la UTT tiene colonias agroecológicas y en gran cantidad, que la posibilidad de un transporte sencillo, ágil y barato como es la puesta en funcionamiento de este ramal, permitiría una distribución de esos alimentos en 2 municipios más, en 3, en Mercedes, en San Andrés de Giles y en San Antonio de Areco. Luján recibe en tiempos de normalidad 6 millones de turistas por año. San Antonio de Areco recibe 300.000 turistas por año, pero con un perfil muy volcado al turismo internacional. Esa ruta, Bages, Ascuénaga, Carlos Ken, son 3 localidades rurales de las más bellas que existen en la provincia de Buenos Aires, con polos gastronómicos que, por supuesto, con la puesta en marcha de este ramal van a tener un impacto y un desarrollo impresionante, y un ida y vuelta turístico también interesantísimo desde el punto de vista del desarrollo económico de toda esa región. Bueno, Bages ya lo vimos, lo pasó rápido. Pero miren Ascuénaga, qué lindo. También es absolutamente rural. A los que les gusta la historia, entre Bages y Ascuénaga está la Posta de Figueroa. La Posta de Figueroa fue el punto de encuentro de la última reunión que tuvieron Rosas y Facundo Quiroga. De ahí Facundo Quiroga sale hacia el norte con instrucciones a los caudillos federales que le había dado claramente Rosas. Rosas, para que no se olvide de las instrucciones, se las escribe una vez que ya se había ido y se las hace llegar con un mensajero, con el famoso charqui, y es la famosa carta ensangrentada que está en el Museo Histórico Nacional, que tenía en su saco Facundo Quiroga cuando fue fusilado en Barranca Yaco, en Córdoba. Y está intacta la Posta de Figueroa. Está, además, mantenida por la misma familia Figueroa. Está el lugar donde dormía Rosas y está la cárcel que se usaba ahí, el calabozo, donde estuvo preso también el Manco Paz. Miren la relevancia histórica que tiene esta zona, esta región, este ramal. Bueno, un poco más de Ascuénaga, que tiene un pueblo gastronómico increíble. Carlos Ken lo deben conocer, lugar hermosísimo también, con mucho desarrollo turístico. Esta es la estación, y también mucho desarrollo gastronómico. Bueno, Luján, la Basílica, y todo lo que conocemos del turismo religioso. La estación está bastante bien porque pasa el Sarmiento hoy. Y además, poniendo en funcionamiento el ramal Bages a San Antonio de Areco, Luján, también tendríamos una conectividad con Buenos Aires, porque te subís al tren en San Antonio de Areco, te bajás en Luján, y en Luján te tomás el Sarmiento, que te deja en 11. Así que bueno, este era el otro aspecto de la cuestión ferroviaria que venimos trabajando. Y bueno, me parece que ha sido hasta acá más que suficiente, no lo quiero agotar. Te paso la pelota, Claudio, y te vuelvo a agradecer la posibilidad de poder conversar y compartir reflexiones con ustedes. Muchas gracias, Paco. Héctor Lentini, que es uno de los
adjuntos del taller estaría comandando las preguntas. Héctor, no sé si querés trasladar las preguntas del chat. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Por el chat hubo un par de preguntas y bueno, se armó un poco un diálogo ahí por el chat, pero le paso algunas de las preguntas de lo que se hizo. Gonzalo creo que fue el que comentó. Decía, considerando que vivimos en un mundo capitalista, bueno, era una discusión sobre la primera parte de la charla, sobre el modelo. Él dice, comparto que los alimentos deberían descentralizarse y debería ser contemplado que nadie se quede sin comida. Pero es la industria alimentaria la mejor solución para que desarrolle económicamente el país, considerando que el valor agregado que genera la exportación de materia prima. Creo que es una pregunta, bueno, no sé, si querés contestar, Paco, me parece que un poco quedó respondida, pero... Sí, es indiscutible que hay una incorporación de tecnología de las mejores del mundo en lo que es la producción agropecuaria en la Argentina, notable, realmente notable, y con un impacto interesante en lo que es la producción de maquinaria agrícola o la producción de automotriz de pickups. Realmente eso, cuando le va bien a ese modelo productivo y hay buenos resultados de exportación, hay un aumento impresionante en la industria automotriz, que eso genera mucho empleo. Pero la verdad es que nos negamos a quedarnos con eso. Es un modelo de producción de alimentos para el consumo animal. Nosotros exportamos granos, cereales a granel, con una pequeñísima transformación. Y esto de que el dato de que es a granel también es lastimoso para el desarrollo nacional. No hacemos ningún tipo de fraccionamiento, no hay ningún tipo de valor agregado, tampoco de otro tipo de productos alimenticios como la pesca. Vienen los buques internacionales, agarran el langostino, lo frizan en sus buques y se van. Hemos perdido miles de puestos de empleo en municipios, en territorios y en puertos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Sin perder esta matriz tecnológica impresionante que la Argentina le muestra al mundo, hay que agregarle la otra etapa. Hay que equilibrar ese modelo. Hay que ir hacia un modelo también que produzca alimentos con esquemas de producción agroecológica, que el mundo lo está demandando y mucho. Además de que nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las próximas generaciones, sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias de la aplicación a mansalva de agroquímicos. Países como China cerraron sus plantas de producción de agroquímicos, las cerraron. Francia no produce más agroquímicos. Es una discusión en el mundo. No estoy inventando algo, no es una posición ideológica. Hay que avanzar en modelos de producción que tienen que ver con la demanda mundial. ¿Qué demanda el mundo y qué demanda la Argentina? Alimentos saludables. ¿Y qué demandan los argentinos? También precios razonables, precios populares. ¿Cómo se garantiza ambas cosas? Alimentos saludables a precios razonables y accesibles y generación de empleo y arraigo, volviendo a un modelo productivo local, que no es una competencia con el otro, es un equilibrio e ir cabalgando este siglo XXI en base al crecimiento de esa demanda, que yo no tengo ninguna duda que se va a volcar muy claramente hacia un modelo de producción agroecológica. No sé si estaba orientada a esto, perdón. Sí, me parece que sí. No, perdón, disculpa. Creo que mi pregunta estaba como un poco más en relación con si la producción en Argentina, que claramente es una producción que se está enfocada como más que nada en el campo o en la producción agroindustrial o agro, si mi pregunta sería si, considerando que estamos como en un mundo que todo funciona todo junto, ¿no sería mejor que en vez de ser como tan enfocada hacia el agro, tenga una industria que tenga como producción de cosas que tengan mayor valor, digamos, tecnología como por ejemplo Tierra del Fuego? Digo, como el país es tan grande, siento que quizás se podría seguir haciendo una producción agroecológica, pero también como mezclándola un poco con una industrialización un poco más de mayor... Sí. Esa era mi pregunta. Por supuesto, absolutamente de acuerdo, es imprescindible, no puede haber
arraigo y desarrollo local si no hay lo que se llamó industrialización de la ruralidad o agregado de valor, o en todos sus aspectos, no solamente el productivo. Para agregar valor al interior, digamos, a las zonas productivas de Argentina, ahí entran ustedes a jugar también, porque todo el desarrollo urbanístico, todo el ordenamiento territorial es determinante para eso. ¿Qué zona la reservamos para el crecimiento urbano? ¿Qué zona la reservamos para la producción agroecológica de alimentos para la soberanía alimentaria local, para el abastecimiento local? ¿Qué zona la reservamos para la producción de agricultura sin agregado de valor, que bueno, también le genera divisas a la Argentina y no hay que eliminarlas, pero sí darle su lugar sin desmerecer a los otros? Y por supuesto las zonas industriales o agroindustriales, parques industriales o áreas de desarrollo industrial, o bueno, tienen distintos modelos de organización, pero es fundamental. Si no hay un molino, si no hay un frigorífico, es un ejemplo muy sencillo, pero muy claro para entender. Si en un territorio como San Antonio de Areco, como tantos miles que se producen vacas o se producen cerdos, pero no, es decir, en pie, ¿no? Los animales vivos, pero no hay faena, no hay frigorífico, y te falta una parte de la industrialización. Si vos le incorporás el círculo completo, desde la producción hasta la faena, o sea, el frigorífico y el transporte de eso, con la logística que el Estado tiene que garantizar, ferroviaria, aerocomercial, hidrovía, etcétera, bueno, el desarrollo del interior viene solo. Para eso tenés que formar ingenieros en producción de alimentos, ingenieros en urbanística para que planifiquen bien el territorio de esa manera, un poco lo que veníamos hablando, pero claro, el agregado de valor es todo. Gracias. Bueno, y acá hay otra pregunta que dice, en la década pasada se invirtió la proporción de gente que vive en el campo y la ciudad, superando por primera vez en la humanidad a los habitantes de la ciudad a los del campo. Según la sociología, la ciudad es exitosa por presentar oportunidades de educación, salud y trabajo, además de una infraestructura de calidad que permite mover bienes y servicios de una manera eficiente. Teniendo en cuenta estos datos, ¿qué cree que podría sumarse en Areco para mantener a su población y favorecer el crecimiento de la comunidad? No lo focalizaría solamente en Areco, un poco expliqué los puntos de nuestra gestión que se orientaron claramente a eso, ¿no? Educación desde los 45 días hasta la universidad, acceso a fibra óptica para todos, cloacas que pasaron de una cobertura del 20 al 85, 100% de agua corriente de altísima calidad, porque trabajamos mucho la parte de la calidad, una planta de tratamiento para una población de 50.000 habitantes, es decir, sostenible. Hemos desarrollado un plan de obras para mitigar las inundaciones del río Areco, que fue muy eficiente, que ha funcionado. Hemos recuperado espacios públicos, hemos garantizado acceso a la tierra y a la vivienda, soluciones urbanísticas, desagües pluviales, cordón cuneta. Hemos desarrollado la energía, ¿no? Servicios públicos. También yo creo que la gestión local de los servicios públicos no es lo mismo que te gestione Edenor, que nunca le ves el rostro, que una cooperativa que está administrada por vecinos. La verdad que es un cambio enorme en ese aspecto. Acá en San Antonio de Areco es prácticamente imposible que se corte la luz más de 2 horas. Y pasa muy cada tanto. O sea, al segundo están los compañeros trabajadores en la calle viendo cómo resolverlo. Entonces, todo ese sentido que hablamos de promover arraigo, de organizarnos de manera federal a partir de hábitat, más universidades, transporte, conectividad, empleo, desarrollo industrial, bueno, integración entre vías navegables, logística ferroviaria, logística vial, aerocomercial, puertos, parques industriales, universidades, ordenamientos territoriales. Esto es lo que nosotros entendemos que va a cambiar el modelo
de desarraigo y migración permanente que tenemos en la Argentina, y que además hoy hay una cultura o una idea, principalmente por los efectos devastadores de la pandemia, de irse a vivir al interior. Ahora, para ir a vivir al interior y para consolidar el desarrollo de las comunidades del interior, hay que cambiar urgente la idea de gestión de la Argentina. Y, por supuesto, todo lo vinculado con lo público. Entre otras cosas, lo que se enseña en las universidades, en carreras como las de ustedes, que tiene que estar absolutamente orientado a este tipo de cuestiones. Que evidentemente lo está, ¿no? En este caso. Sí, bueno, acá había una pregunta que decía, ¿cómo se puede plantear un debate de administración de hidrovías, sistemas de logística de alimentos y materias primas sin un modelo de desarrollo nacional? Absolutamente de acuerdo. O sea, es increíble porque tenemos un sistema de navegación donde nuestras cuencas fluviales, o sea, las del río Paraná, imaginemos norte de Formosa y podría llegar un poco más arriba también, pero Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y después todo el litoral patagónico, o de la provincia de Buenos Aires para abajo, con una ausencia total del Estado en todo lo que tiene que ver con esa cuestión. No forma parte de la explotación y aprovechamiento de esas vías navegables. Dependemos del puerto de Uruguay para entrar y salir. De todos los puertos que hay en la Argentina, el Estado administra uno solo, el de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los demás puertos, la mitad son privados y la otra mitad son mixtos, es decir, con los privados superpoderosos contra estados provinciales que no tienen ninguna espalda para acordar en igualdad de condiciones. Obviamente, si no ponemos la cuestión ferroviaria, la cuestión de la logística, la cuestión del arraigo del federalismo y del aprovechamiento de nuestras vías navegables como los temas centrales de discusión de la agenda, porque no son temas centrales, no se discuten estos temas. Cuando vemos programas de televisión o las campañas políticas, los candidatos no discuten esto. La verdad, discuten pequeñeces para lo que es un programa contundente y profundo de la Argentina, en líneas generales, ¿no? Por supuesto hay honrosas excepciones, pero nosotros tendríamos que estar trabajando y discutiendo permanentemente sobre estas cuestiones. Enhorabuena, y me encanta que estemos en una cátedra haciéndolo, pero sí, definitivamente, Argentina del siglo XXI va a ser otra si encaramos estos temas. Bueno, aprovecho que soy el moderador y meto una mía, pero que tiene que ver con esto. ¿Y es posible esto con este modelo de provincia de Buenos Aires, tan grande, tan dispar, o sea, porque es muy dispar, que es lo que vos decías del ejemplo de la luz? O sea, es muy dispar lo que pasa en la provincia, o sea, acá en Vicente López, La Matanza, de lo que está pasando en localidades como Areco o, no sé, Tres Arroyos. Totalmente. Siempre ponemos un ejemplo que sirve para graficarlo. Cuando vos preguntás a alguien de la provincia de Buenos Aires, no sé, en alguna peña, en algún festival o en cualquier lugar donde hay un animador que empieza a preguntar, ¿vos de dónde sos? ¿Vos de dónde sos? El sanjuanino te dice, soy sanjuanino. El de Corrientes te dice, soy correntino. El del Chaco te dice, soy chaqueño. El de la provincia de Buenos Aires, ¿qué te dice? ¿Soy bonaerense? La No. localidad. Te dice, en los municipios del interior, te dice, soy de San Antonio de Areco, Mercedino, y en el conurbano, de su localidad. Soy de Aedo, soy de Villa Tesey, soy de, no sé, de Caseros, bueno, las localidades de los municipios del conurbano. Es decir, no existe una identidad bonaerense, justamente porque tenemos este problema. La provincia de Buenos Aires, a nuestro modo de ver, es una confederación de 135 municipios, principalmente de los municipios del interior. Y tenés un área metropolitana que recién ahora con la pandemia se le dio identidad, se le dio personalidad,
a un área metropolitana que clarísimamente tiene una enorme igualdad dentro de su estructura poblacional, organizativa, de servicios, de requerimientos y cultural. Entonces, me parece interesante ir hacia un modelo bonaerense donde se fortalezcan muy fuertemente los municipios que tienen identidad como tales y se trabaje creativamente en esa área metropolitana para ver de qué manera se fortalecen las autoridades locales de esas localidades, generar cercanía, y no modelos municipales, que en definitiva son provincias. Es decir, hay municipios de 100.000 hectáreas con 2.000 habitantes y hay municipios de 500 metros cuadrados y 3 millones de habitantes. Es terrible. Es decir, con las mismas facultades. Es imposible que pueda subsistir un modelo organizativo de esas características. Y lamentablemente tenemos miedo de pensar en la Argentina, porque hay que pensar en la Argentina del siglo XXI. No es la misma Argentina de hace muy poco tiempo atrás. No hablemos de 100 años. Es otra Argentina. Y qué mejor, de nuevo, les paso la pelota, qué mejor que desde la academia, desde la universidad, desde las carreras de urbanismo, pensar ese modelo de organización institucional, geográfico, territorial de provincias como la provincia de Buenos Aires o de la Argentina toda. Una buena pregunta para trabajarla en la cátedra. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Existe un común denominador en estas comunidades próximas a San Antonio de Areco y qué radio tienen? Es decir, ¿se podría pensar en un área regional próxima a San Antonio de Areco o a esta zona que podría imaginarse como un sector del país con problemáticas similares, con demandas similares? ¿Y estas comunidades están sentadas en una mesa o existe la posibilidad de que se sienten todas en una mesa con políticas comunes en esta línea, en estas líneas que estás trazando vos a grandes rasgos, digamos, líneas en los dos sentidos, en la línea ferroviaria y en la línea como política ideológica? Digo. Absolutamente sí, y está sucediendo, es novedoso. Hasta hace muy poco no pasaba, hay una competencia absurda entre municipios vecinos para ver, no sé, a quién le iba mejor. A eso me refería. Exacto. No, hay mucha conciencia en eso. La pandemia también lo trajo, ¿no? La cuestión sanitaria, por ejemplo, tiene que ser una política regional, ni hablar lo ferroviario, la conectividad vial. Nosotros también, ahora se está por iniciar una obra de autopista entre San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. Son 21 kilómetros, ruta 41. Ese tramo de la ruta 41 entre Areco y Giles es el más transitado de toda la provincia de Buenos Aires. La idea es hacer la autopista de toda la 41, sería el cordón siguiente vial de la ruta 6. Viene la ruta 6 y después viene la 41, conecta el kilómetro 140 de la ruta 9 con el kilómetro 180 de la ruta 2. O sea, Varadero con Castelli, y pasa por todos los municipios del centro. Es muy interesante ese corredor. Y arranca con Areco San Andrés de Giles. Bueno, eso es un trabajo regional vial que hemos hecho junto con las autoridades de San Andrés de Giles. Y un tema central que estamos empezando a laburar, muy difícil, pero hay bastante madurez como para hacerlo y estamos pensando en incorporar San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco y Capitán Sarmiento, que serían los 4 municipios más claramente parte de una región, para tener un centro de disposición final de residuos. También hay financiamiento del BID. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para tener un centro regional ahí y otro para Varadero y San Pedro, los dos intendentes muy interesados
en avanzar en ese aspecto. Todo lo que es transporte hay que elaborarlo regionalmente. Sí, es determinante lo que vos decís, porque la Universidad Nacional de San Antonio de Areco es regional y hay que trabajar con los gobiernos locales, qué carreras se dictan y cuáles en cada lugar. Los puertos no son de los municipios. A nosotros nos interesa lo que pasa en el puerto de Zárate, en el puerto de Campana, en el de San Pedro, en el de San Nicolás. O sea que esta región se acerca más hacia los puertos que hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Se reconocen más como parte de la relación con los puertos? Los municipios que están en la Ruta 9, muy vinculados a los puertos, mucho desarrollo industrial, de industria pesada. De hecho, ahí tiene mucha presencia todo lo que es industria automotriz y todo lo que es, techín, fierros grandes. Y después la Ruta 8, que es el corredor siguiente, es corredor productivo de agroganadero, más agro que ganadero. Es decir, sin unión, eso pensado de manera regional, integral, es extraordinario. Como región para poblarla, además. Una región de 750.000 habitantes que tiene las dimensiones de, no sé, ¿cuántas ciudades de Buenos Aires? 20, 25 ciudades de Buenos Aires. Y estás a 100 kilómetros. Por eso los ferroviarios clave, ¿no? Y el corredor Pilar-Pergamino, que en realidad es Buenos Aires-Pergamino, que va a ser autopista y se termina ahora en breve, también es central. Bueno, había una pregunta que un poco tenía que ver con estos que estabas hablando recién. Dice, según el relevamiento que tienen hecho de Areco, ¿qué infraestructura productiva básica está en déficit y no permite desarrollar las distintas zonas del pueblo? Infraestructura productiva. Básica, sí, no servicios básicos, sino, infraestructura, no sé, pues las estaciones o alguna otra infraestructura. Está bien, perfecto. Por ejemplo, transporte, nosotros trabajamos mucho en los refugios. No había y eso era un gran problema. Sí, infraestructura urbana faltaba muchísimo, sigue faltando, integración entre la periferia y el centro. Bueno, el modelo típico, ¿no? Viviendas sociales en los bordes, sin servicios, y un casco histórico o planta urbana pequeña con todos los servicios. Y de un lugar al otro, 30 a 35 cuadras, que es pasar de un desarrollo pueblerino importante a la nada misma. O sea, ni asfalto, ni cordón cuneta, en algunos casos ni electricidad, ni gasificación, ni escuela, ni jardines. Nosotros trabajamos, no quiero agotar y tampoco quiero hacer autorreferencia. Lo puedes invitar, Claudio, la próxima a Daniel Massini o el propio Lucas Esmarque, que sigue siendo funcionario actual en la gestión municipal, para contar toda esa planificación y los avances que hemos hecho en materia de infraestructura urbana. No entendí lo de infraestructura productiva si se refiere a esquemas de producción que están faltando para generar un desarrollo económico local más importante. Bueno, claramente falta desarrollo industrial, porque tenemos un polo turístico muy interesante, con muy buena infraestructura, con mucha inversión local además. Esto ha sido muy interesante. Todos los prestadores turísticos y gastronómicos son locales, son familias que se conocen y están ellos al frente de la prestación de ese servicio. Es un plus interesantísimo. Y otra cosa muy interesante de Areco es que no hay esquemas de barrios cerrados, ni countries, ni urbanizaciones cerradas. No sé si era esa la pregunta. Sí, tenía que ver con eso, perdón. Tenía que ver un poco con eso, imaginando también que este esquema productivo agroecológico tal vez no tiene infraestructura para desarrollarse, no tiene edificios suficientes, y pensaba también en paralelo
todo ese capital que tiene el Estado ahora al haber recuperado parte de los edificios que formaban parte de la traza del ferrocarril, ¿qué pasa con toda esa infraestructura? Si se puede ceder o coparticipar con los productores, más darle espacio quizás a productores más chicos y no a estas mega empresas de las que... Nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura bonaerense con la UTT, y la UTT presentó el mismo en el Congreso Nacional para un procrear rural. O sea, lo llamamos así para que se entienda. Así como hay un programa de acceso al crédito hipotecario a tasa cero para vivienda urbana, que se vuelque con la tierra fiscal, que es impresionante, tanto de la nación como de la provincia y de los municipios, a la producción agroecológica, para que pequeños y medianos productores, colonias, cooperativas, puedan acceder a la tierra, pagándola por un crédito hipotecario, construirse su vivienda, producir en ese territorio y hacer las inversiones necesarias para tener agua, vuelcos, electricidad, conectividad y no sé, el invernáculo. No existe hoy en la Argentina un programa estatal de acceso al crédito para tierra productiva. Increíble. Bueno, nosotros estamos proponiendo muy fuertemente con la UTT en la provincia de Buenos Aires y en la Nación que se pongan en valor enormes cantidades de hectáreas y tierra ociosa, inútil, justamente orientada a eso que vos acabás de mencionar. Acá hay una pregunta, y yo le agrego otra más, pero que dice, ¿cómo se garantiza la continuidad en tiempo, por ejemplo, 20 años, de un plan de desarrollo industrial, comercial y transporte fluvial y ferroviario? ¿Cómo se garantiza? La continuidad en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, 20, 30 años. Y la verdad que es muy difícil decir se garantiza de esta manera. Nosotros creemos que se garantiza con una organización popular, pero no una organización popular y pensar en actos masivos de gente, sino organización popular. Nosotros acá en una cátedra discutiendo de esto. La FADU trabajando sobre el modelo productivo federal de la Argentina que integre su esquema logístico. La participación además de organizaciones sindicales y productivas nacionales en la explotación y aprovechamiento de nuestras vías navegables, de nuestras cuencas fluviales, mayor presencia en los puertos, la integración de los puertos con los municipios, las regiones y las provincias. Bueno, los proyectos de largo plazo se garantizan y se convierten en sostenibles si los debatimos fuerte, si los debatimos en ámbitos políticos, en ámbitos públicos, en ámbitos académicos, si sacamos conclusiones, si presentamos programas y lo defendemos diciendo que eso queremos que suceda, no mañana, porque la solución a la hidrovía no la vamos a tener mañana. Pero sí queremos que en los próximos 10 años, o que en el siglo XXI, o en esta década, tengamos un cambio sustancial en el esquema logístico argentino, incluyendo nuestras vías navegables y nuestros puertos. Y que eso no lo defina un candidato o una fuerza política. Que sea tan contundente y haya tanta participación social que se transforme en una verdad prácticamente indiscutible, donde podés hacerle algunos agregados, pero que la decisión de la Argentina de que queremos un esquema logístico nacional integral, federal y con arraigo, es una posición tomada para encarar de una manera diferente este siglo. Es decir, cuestiones de fondo definidas con proyectos concretos, con propuestas, con números, con datos, con profesionales y con distintas organizaciones de la vida civil involucradas. No lo que se le ocurre a un político de turno un día en una campaña. Por eso las campañas, en definitiva, o las discusiones en los sets televisivos terminan siendo tan pobres. Se discute lo que pasó ayer en determinado lugar y toda la discusión pasa por ahí. No están en el centro de la agenda estos temas que son definitorios para la vida de las familias argentinas. Las problemáticas de hambre, de pobreza,
de malnutrición, de falta de acceso a los alimentos, se resuelven con estos debates, no con la minucia de todos los días, que uno es más canchero contestando que otro. Con respecto a eso, y un poco a lo que vos contás y a varias de las preguntas que apuntan al desarrollo, a lo productivo y al crecimiento, ustedes cuando formaron parte del gobierno o ahora como grupo de pensamiento, ¿tienen una idea de un techo de crecimiento poblacional de Areco o del área? O sea, digo, ¿imaginan que hasta cierto punto ya después se escapa de las manos, es otra cosa, o no? Nosotros creemos que por como viene creciendo, prácticamente no creciendo, San Antonio de Areco hay un trabajo hecho por la Universidad Nacional del Sur, muy interesante, un compañero del Movimiento Arraigo, que muestra la situación de los municipios del interior bonaerense desde 1950 hasta hoy. En el mejor de los casos mantienen la misma cantidad de población, pero en la mayoría tienen menos cantidad de población, en relación con el aumento de la población argentina, ¿no? Es decir, en comparación real, no nominal. Bueno, hoy no estamos pensando en cuál es el techo, porque ni arrancamos con el modelo de repoblación de Argentina. Si tuviéramos 50.000 habitantes de acá al 2050, yo creo que sería extraordinario. Y 50.000 habitantes no es nada. Sí, perdón, más que techo sería objetivo, quizás, ¿no? Yo creo que duplicar las poblaciones en los próximos 25 o 30 años del conurbano para afuera debería ser un objetivo central de todos nosotros. Duplicar. Si en Areco hay 25, que haya 50. Si en Capitán Sarmiento hay 12.000, que haya 25.000. Además, los números son increíbles. En superficies impresionantes tenés 10.000, 5.000, 15.000, 20.000 habitantes. No, la verdad es que no es un problema hoy, ni siquiera a 200 años vista, llegar a un techo inmanejable. Si trabajamos en un programa de organización territorial integral de la Argentina, ¿no? Bueno, si les parece, vamos cerrando. Muchas gracias, Paco. Desde nuestra posición como área de conocimiento y como universidad pública, entendemos que la tarea del proyecto es también la construcción del pensamiento y del conocimiento. O sea, creo que, como vos lo marcaste en algún punto de tu charla, nosotros también entendemos que es una tarea fundamental de las universidades. Y el proyecto no es solamente una herramienta que permite hacer edificios o concretar infraestructuras o construir cosas, digamos, ¿no? Sino que también construye conocimiento. Ese es nuestro aporte, y mientras eso sucede, además, nosotros nos estamos formando junto con los alumnos. O sea que eso es una tarea, diría la tarea más importante que tiene la organización de conocimiento en una facultad. Así que bueno, esto es parte de eso, un testimonio de que lo estamos haciendo, y esperamos contarte a fin de año cuáles fueron las ideas que fueron transcurriendo en este curso. Buenísimo, la verdad que lo felicito y te felicito a vos, Claudio, y a todos y a todas, y además les agradezco el tiempo a esta hora de un lunes de poder intercambiar ideas. Realmente estoy convencido que es central este debate entre nosotros. No hay lugares de debate. La universidad es lo único que nos va a salvar, porque no quedan ámbitos de profundo debate y planificación y sin dudas de pensar la Argentina que queremos. Estamos transitando, empezando la tercera década de un nuevo siglo en Argentina.
y no tenemos una clara definición de qué queremos para la Argentina en el siglo XXI. Y los únicos ámbitos aptos y existentes para definir, planificar con inteligencia, con diversidad, porque acá habrá diversos pensamientos, con profesionalismo, con liderazgo y conducción de quienes están al frente de las cátedras, es acá. Así que yo me siento totalmente honrado de que me hayan invitado y tengo mucha expectativa puesta en lo que ustedes pueden hacer desde ahí. Y por supuesto, más que bienvenidos los aportes y a disposición para trabajar en conjunto en los proyectos concretos que les mostré o en cualquier cuestión que ustedes entiendan que puede ser un aporte o que les interesa o bueno, lo que ustedes consideren. Pero la verdad es que hay mucho, pero mucho laburo y trabajo por delante en el área de ustedes para construir una Argentina diferente y aprovecharla, ¿no? Aprovechar una tierra hermosa como la nuestra, que nadie mejor que quienes piensan en la planificación urbana territorial para poder aprovecharla como corresponde. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Seguimos con nuestro trabajo. Gracias, Paco. No, por favor. Hasta la próxima. Buenas noches.